Omar Ortiz, bienvenido al podcast de Futbolera. Qué honor tenerle, señor, a usted por acá. ¿Cómo está en estos momentos en la Ciudad de México? Muy bien, estoy muy bien de recibir tantos honores, yo creo, principalmente desde que hemos formado dupla, tripleta también con la profe Bren. Han sido buenos días, a partir de todo eso. Ha habido mucha gente que también he visto que se ha sumado a la conversación de querer analizar fútbol femenil y demás, y créeme que eso me llena de orgullo y de saber que estamos haciendo bien las cosas. Entonces, bien, bien, todo bien. ¿Estás ready para esta charla que vamos a aventar el día de hoy? Sí, demasiado. Yo me preocuparía si tú no estás lista, ¿sabes? ¡Ay, Eso es. juela! ¡Ay, juezu! Quisiera arrancar, para que la gente te conozca un poco más. ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo fue que llegaste a este punto en el que, pues, el análisis se ha convertido en una parte muy importante de tu vida? ¿Qué fue lo que pasó para que dieras como ese salto? Creo que lo principal que pasó fue haber tenido a personas que también les interesaba toda esa parte del análisis. Digo, en algún punto, pues, tú nada más ves fútbol como aficionado, o sea, nada más te preocupa porque tu equipo gane. Obviamente ya, no sé si algunos sepan, pero del Deportivo Guadalajara siempre. Yo creo que por los tiempos del 2013, 2014, que eran los tiempos del descenso, en donde ya sabemos qué pasaba o qué cosas teníamos. Y la Naim del futuro va a insertar la música sad. Gracias. Teníamos, pues, problemillas ahí y sinceramente no me preguntaba muchas veces por qué iba mal el equipo, por qué estaba mal el plantel. O sea, al final, el no analizar fútbol también te hacía disfrutarlo más o sufrirlo más dependiendo, ¿no? Pero da este lapso y llega el 2015 y entro a la página que todos conocen, o como siempre me presentas, que la verdad también, pues, se siente bien porque fue un proyecto que inició en 2000, creo que 11, pero tomó forma bien, bien, bien hasta el 2015 con Rectángulo Verde. Y ahí fue donde conocí a muchas personas, conocí a Luis Peña, que ahorita está en Mineros, a Eduardo Zurita, a Edu Torres, que también es famosillo en Monterrey, famosillo, ¿eh? Demeritando. No, es súper famoso en Monterrey, se hizo de buen público por lo mismo, porque empezó a gustar cómo analizaba él. César Muñoz, quien fue el líder o quien fundó toda esta parte. Y creo que todo eso, pues, me enseñó a valorar también qué es lo que yo veía en el fútbol, y coincide también con la llegada de Juan Carlos Osorio a la selección mexicana. Entonces me empezaba a preguntar más cosas que él decía en los postpartidos, en los prepartidos, obviamente, cómo trabajaba y demás. Y yo decía, bueno, es que él tiene razón, ¿por qué hace tales cambios? ¿Por qué decide jugar así con tal equipo y demás? Y ahí como que empezó a llegar más mi lado analítico, empezó a razonar más y a preguntarse, pues, todas estas partes, además de que todos ellos te retroalimentaban. Quizás yo veía una cosa en algún juego y lo comentábamos en un grupo, porque, pues, salió en el grupo de WhatsApp todo eso, y a partir de eso, pues, empezaba a tomar cosas de Peña, de Zurita, de Roberto González, también después llegó por ahí, ahorita que está en Puskás. Al final se empezó también a hacer como una mini contracorriente hasta que llegó lo de Pepe del Bosque, que es donde es, yo creo que actualmente el referente de análisis en el fútbol. Para ese tiempo, 2015, 2016, yo no tenía escuela. Yo no sabía si iba a dedicarme al 100%, no nada más al periodismo, qué iba a hacer. Entonces, tomé como ese lado de poder decir más bien, okey, creo que tengo una oportunidad de contar el fútbol de otra manera, no nada más con una nota, con los titulares de siempre, porque, pues, ya desde ese momento ya vivíamos un boom de redes sociales, obviamente, sobre todo en Facebook. Y me empezaba a preguntar, quizás pueda ser que yo haga un cambio a la hora de contar el fútbol, porque, pues, es que a mí se me hacía raro que de repente, no sé, un partido de México, como que creo que es el que más engloba todo esto, recientemente con los Estados Unidos. Pues los 2 partidos los jugó mejor que Estados Unidos y obviamente los perdió, pues, situaciones a lo mejor un tanto aisladas, pero que pasan. Y yo decía, pero ¿por qué le dicen fracaso a algo que, pues, está encaminándose o lleva poco tiempo encaminándose? En esos tiempos, pues, pongámoslo con ejemplo, Juan Carlos Osorio. Y era como de, pues, es que deberían quizás contarlo de otra forma. Yo en ese tiempo no sabía a lo mejor cómo se manejaban los medios o demás, pero creo que fue el envión para poder empezar a querer formar algo y a partir de eso elegí la carrera de periodismo. No periodismo deportivo como tal, más bien
licenciatura en periodismo porque la otra escuela estaba más cara, la especializada en periodismo deportivo estaba más cara. Y ahí fue donde me decidí por estudiar periodismo desde el 2016, imagínate. Sabemos que el periodismo deportivo como tal en México no existe, o existe a través de muy pocas voces que lo hacen y lo ejecutan de buena manera. Hablas de que tú querías hacer como este cambio, ¿no? De decir, yo voy a hacer algo diferente, pero ¿cómo le haces para especializarte en esa parte, no? Ves muchos partidos, aprendes por tu cuenta, hay notas que puedes seguir. Me queda claro que teniendo referencias alrededor, es mucho más fácil porque al final se convierten incluso hasta en una pequeña comunidad de analistas, ¿no? Que entre ustedes como que se comparten incluso a veces los datos, los recursos, pero ¿cómo le haces para poder ahora sí que dedicarte al 100% sin perder como este sueño quizá de ser esta voz diferente de la que al final te llevó a estudiar la carrera? Qué buena pregunta, ¿eh? Por ejemplo, en la escuela había siempre un profesor que me decía, cuando yo presentaba algún trabajo o demás, siempre lo trataba de hacer enfocado a ello, ¿no? Quiero que la siguiente semana me traigan, una nota, una videonota o un reportaje pequeño, ¿no? Y yo recuerdo que en esos tiempos ya empezaba a ir, a coberturas a los estadios, cuando entré al primer medio que me dio chance para hacer, prácticas y demás situaciones, ¿no? Fui, le hice una nota sobre el equipo de Caixinha, en ese tiempo estaba con Cruz Azul, y recuerdo que me dijo: "No, pues es que está buena tu nota, pero, pues es que no me va a Pero no servir", vende, exactamente, "es que no da clic. no me va a servir de nada porque, pues es que no me estás dando mucho", y yo decía como de: "Oye, pues estoy explicando cómo juega, el Cruz Azul, te estoy diciendo qué hace". Recuerdo que hasta le había hecho unas figurillas así como las que luego pongo, tomas bueno, en ese tiempo, pues, podía tomar foto desde el palco de prensa y, pues, te da toda la vista, o sea, ves todo el partido. O sea, lo mejor era ver todo el partido desde arriba, y le dibujaba el diagrama de cómo se veía el esquema y demás. Y me decía: "No, pues es que, o sea, me gusta lo que haces, pero yo veo muy difícil que entre en algún lugar y demás", ¿no? Quieras o no, te desanima, o sea, tú piensas, bueno, a lo mejor, pues, como dices, creo que, actualmente el periodismo deportivo se llena de otras cosas. No digo que haya malos periodistas, porque definitivamente hay muy buenos. Yo respeto, por ejemplo, mucho a los que se dedican totalmente a estar siempre en conferencias, en dar cobertura a entrenamientos y que generan información, sobre todo porque hay muchos que se especializan demasiado en dar información, son rapidísimos, son muy buenos. No quizás los que andan filtrando cosas que no, esos, o sea, para mí no los tomo como referente. Sí, a los que mencionas, a los que al final, pues, te van enseñando y te van mostrando ciertas cosas. Obviamente, tú no empiezas sabiendo todo. Yo siempre he sentido que ha sido muy empírico ver partidos. Todo lo que veo en partidos, de repente empiezo a buscarlo en algún otro lugar, ¿no? Por ejemplo, con Guillem Balaguer fue el primer libro que leí sobre Guardiola, y creo que tiene una página web en donde explica cosas tácticas también. O Martín Pernerau, creo que se llama. Los españoles, sobre todo, fueron que también los que empezaron a llevar mucho esta corriente de análisis de fútbol. Digamos que en cierto nivel ellos están, pues, más arriba que de lo que aquí llevamos, pero, pues, ahí vamos también de este lado. Creo que el preguntar también mucho ayuda, porque al final, pues, uno no sabe todo. O sea, como te digo, uno trata de ir aprendiendo, sobre todo partido a partido, bien dices, o sea, no nada más como a lo mejor el partido que vi yo en 2016, no sé, 2017 no lo voy a ver de la misma manera si lo vuelvo a ver. O sea, no va a ser lo que a lo mejor yo vi en ese tiempo, pues era mínimo, a comparación de lo que ahorita ya podría desglosar más. Y todo eso se gestó a partir de ir preguntando con las demás personas que tengo confianza. De hecho, ayer me mandaron un mensaje por ahí en Twitter y me preguntaban si yo veía a tal jugadora conectado o tal lado. Y, pues, eso ya es señal de que también, de alguna manera, la gente se está fijando en que estoy viendo, de alguna forma, bien los partidos, porque, pues, quieras o no, a lo mejor hace 2 años uno decía, bueno, pues, sobre todo hacerse un espacio en redes sociales es muy difícil, y hacerlo como a lo mejor cierta referencia que digan: "Ah, bueno, pues él ve fútbol femenil". Okey, ¿cómo lo hace, no? O ¿por qué lo hace así de tal manera? ¿Por qué no nada más se va con poner un marcador, con informar sobre tal jugadora? No sé. Eso es lo importante de ser también diferencial en algún sentido. Totalmente. Y ahorita dijiste un par de cosas a las que quiero regresar después, pero la primera sería,
¿Cómo llevas la parte de la que hablas, que te topaste con que en los medios tradicionales tus textos, pues, no encajaban, ¿no? Porque sabemos que ahorita, no le llamo yo periodismo, más bien el entretenimiento deportivo fácil, ¿no? El clic, la nota, el tráfico y se acabó. O sea, no hay una intención genuina de que la gente se lleve buena información, y la gente que busca esa información de calidad, pues, a veces se topa con lo mismo, ¿no? De que no sabe dónde buscar porque está muy viciado toda la gama de opciones, ¿no? Que hay allá afuera. Entonces, ¿cuál fue para ti el reto de toparte con esto? ¿Eso fue lo que te motivó a crear Rectángulo Verde? ¿O cuál fue la alternativa que tú utilizaste para poder poner allá afuera justo esta información de valor? Uf, otra buena pregunta, o sea, ya estoy sudando desde los primeros minutos. O sea, imagínense cómo está esto. Pues sí, tienes mucha razón en lo que dices. De alguna manera, en ese lapso en donde yo hacía mis prácticas y demás cuestiones, no sentía que al final mi deber, por así decirlo, porque también el periodista debe tener cierto deber, pues es informar. O sea, creo que yo viví muchos escenarios en donde mis compañeros o los que íbamos a coberturas, pues como tal no estudiaban periodismo o demás. Quizás, o yo pienso que eran muy buenos comunicadores, porque es, por ejemplo, lo que pasa recién con Ibai, ¿no? Él es muy buen comunicador, sabe tener su público enfocado, sabe lo que les va a transmitir, sabe cómo lo va a hacer también. Y creo que yo tenía compañeros que a pesar de no haber, siquiera creo que haber llevado carrera de todo esto, eran muy buenos, por ejemplo, para estar a cámara. En ese tiempo o a mí no me gustaba estar en cámara ni demás situaciones. Creo que era algo de lo que decía, no, pues es que yo en cámara no, y mira, ya hasta salimos en Instagram, en vivos o en programas y demás cosas. Creo que también habrá medios en donde te van a pedir a lo mejor cosas especializadas, o sea, eso sí está claro. Quizás a lo mejor al reportero ya le piden cosas diferentes, es como de, bueno, ve a notear, que es lo que siempre se dice, ve a notear, ve a sacar la nota, tal cosa, van al campamento y demás, ¿no? Al entrenamiento. Y hay otros a los que sí les piden hacer un reportaje mucho más específico por lo mismo, por el tiempo que ya llevan en medio, tal. Y yo sentía que a lo mejor a lo mejor no encajaba en esa parte, sí, o sea, sí tienes toda la razón. Como tal, yo no creé Rectángulo Verde, más bien yo sí soy de sus iniciadores, porque pues sí fue de los primeros que me colonizaron. Qué mala palabra, ¿eh? Son de los primeros que iniciaron con toda esta parte. Casi yo creo que por detrás de lo del 9 y medio, no sé si por ahí recuerdas que también estaban muy enfocados al análisis, al menos en fútbol varonil siempre ha sido así, casi es, o en algún tiempo fue Rectángulo Verde y el 9 y medio, que también lo llevaba Pepe del Bosque. Y luego de ahí empezaba a ver que mi contenido era más especializado y siempre lo platicábamos precisamente. Es que a lo mejor nosotros no podemos hacer una nota sobre el 1-0, ¿no? Porque no es una crónica, porque no te voy a contar a lo mejor en 3 párrafos lo que fue el partido. Es algo imposible. De hecho, cuando yo realizo algún análisis o demás, pues en tweets no caben. Hay que ser muy pragmático para decir lo que uno quiere, quizás. De hecho, a veces genero 2, 3 tweets. Y cuando intento hacer una nota, a veces me paso de palabras quizás, o a veces necesito más material gráfico, que es lo que importa, porque también por palabras no voy a poder decir todo. Y yo mismo te lo he contado cuando estamos o previo a live, pues es que ojalá me gustara tener esa parte para poder mostrarla en video y demás. Y ahí es donde te das cuenta que pues no es lo mismo hacer una nota, porque he hecho varias veces notas, he hecho copies cuando tenía que mandar información sobre alguna conferencia o demás, a realizar pues una nota post partido, o al menos yo lo veo así, o sea, es totalmente diferente. Y el tener espacios para que al final se pueda dar todo esto y que la gente pues le agrade verlo y vea que es diferente, que es lo que importa, porque no es lo mismo leer una nota, ok, Atlas ganó 1-0 con gol de tal, 3 cambios y tal. Pues sí, pues esa es a lo mejor la ficha del partido o la nota del partido. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué fue el gol? ¿Por qué se equivocó el portero? Demás cuestiones, porque hay un buen de interacciones que pueden pasar en el campo que siempre te terminan por aturdir. Ahorita mencionas algo que creo que está como muy muy pertinente en este momento. Hablas de justo de Ibai, que ahorita en redes sociales ha tenido muchas opiniones, ¿no? Sobre si es periodista, si es comunicador. Él nunca se ha asumido como periodista, por cierto. Y a mí me gusta la dinámica, ¿no? De estos comunicadores que encuentran su nicho y que encuentran la manera de dar esa información de una forma mucho más ligera. Creo que vivimos en una época en la que el consumo a través de plataformas es brutal, y como tal, la gente valora mucho a qué medio o a qué plataforma le va a dar su tiempo, especialmente cuando son videos que tienes que consumir
al mismo tiempo que los escuchas y los ves, porque el podcast lo puedes hacer mientras te bañas, mientras manejas, lo que sea. Entonces, siento que eso convierte como en un reto en esta lucha por la atención de la gente. Entonces, se vale ser comunicador, pero volvemos al punto, ¿no? El periodismo como tal cada vez tiene menos audiencia o quizá al no estar tan expuesto, la gente asume que no tiene una audiencia que va a consumirle, ¿no? ¿Tú crees que al día de hoy hay más interés en el análisis que antes? A mí me parece que sí, pero no sé si es justo porque después de que te conocí a ti, he conocido a otros analistas, entonces como que ya los tengo en la esfera y yo lo siento así, pero no sé si realmente esa es la constante o mi percepción está sesgada justo por las personas que están alrededor mío. Otra buena pregunta. Puras buenas preguntas en este podcast, por favor. Un like por todo ello. Claro que sí. Lo que dices es cierto y es algo de lo que se dice mucho que y nos lo explicaban mucho en la escuela, ya en los últimos cuatrimestres nos explicaban mucho eso, que había que permitir que el lector tuviera al menos, no sé, 2 minutos, que era lo que valía su clic. O sea, al final tengo que mantener a mi lector 2 minutos, pues, leyendo lo que yo le mostraba, y por eso se da esta parte del amarillismo y del sobre todo el clickbait, ¿no? Entérate cómo tal jugador se lesionó, ¿no? Y resulta que se cayó y, pues, al final no te enteras de nada, ¿no? Nada más fue por morbo al final darle clic a esa nota. Para esos tiempos yo también revisaba mucho las redes y cómo utilizaban esta parte para llamar la atención. Entonces, pues, yo decía: "Es que, ¿por qué todos llevan una cierta tendencia para hablar de esto?", ¿no? Entonces, o por qué todos, no sé, utilizan ciertos titulares para esta cosa, sobre todo las portadas de periódico de antes. Y era muy hice un trabajo precisamente de eso. Me hubiera gustado haber hecho mi tesis sobre ello, de cómo los medios influían al final en la opinión del lector mexicano, porque, pues, también no siempre al aficionado le gusta a lo mejor analizar. Creo que tienes razón en lo que dices sobre cómo ahorita o actualmente hay una tendencia a querer conocer más del fútbol. Antes sí era totalmente distinto, o sea, antes sí habíamos como 10, 20 personas hablando de ello de repente, y creo que también tiene que ver con lo otro que también dices, con lo de tus círculos. Si tú de repente ubicas a tal analista, no sé, al que tú quieras, al que sea, y ves que empieza a poner cosas que a lo mejor tú no ves en el partido o demás cuestiones, pues sí te empiezas a preguntar, o al menos si tú lo llegas a ver así, porque hay otros a los que de verdad les molesta y dicen: "No, ¿por qué haces que ver el fútbol así, si el fútbol es más sencillo?", demás. Pues sí y no. Si fuera sencillo, pues todo el mundo ganaría, ¿no? Todo el mundo metería 50 goles por partido o demás. Creo que tiene que ver mucho con lo nuevo, con la tendencia de preguntarse cosas, de cómo a lo mejor estamos generando, porque al final estamos generando más opciones de ver las situaciones en el fútbol. No nada más es como, bueno, esa parte que dices de los analistas, ¿cuántos a lo mejor han hablado de situaciones extracanchas? Digo, al final influyen, claro que influyen, pero que en realidad tengan después valor a lo que va a pasar en un partido o demás situaciones. Por ejemplo, ahorita con lo de Messi, ¿cómo le va a costar o cómo se va a sentir más liberado el Barcelona de Koeman? Eso es lo que al final importa, influye, sí, pero a la hora de ver el juego o lo demás, pues va a tener cierta injerencia, o sea, va a ser importante a la hora de. Creo que te has rodeado de buenas personas, eso sí debo decirlo. Y qué bueno, porque al final, pues tú tienes un cierto público que te ha seguido y demás situaciones, y que les estés dando a lo mejor por esbozos, oigan, miren, un análisis de tal nota, y actualmente con lo del fútbol femenil. Cuando yo llegué precisamente al principio a ver fútbol femenil, me di cuenta que no había nadie, o si acaso había poquitas personas, hasta que empecé a buscar y demás, y decía, bueno, es que creo que no hay muchas personas que analicen femenil, y esa es la parte, pues, de darles algo diferente, porque, pues, ¿de qué me sirve al final hacer, no sé? Digo, es importante, por ejemplo, la nota de Necaxa, cuando pasó lo del ese tipo de factores, obviamente influye y obviamente se tienen que decir, pero, por ejemplo, no sé, entérate de la jugadora que subió foto, no, pues eso a mí de qué me sirve, o sea, no sirve de nada. Exacto. Sí, y fíjate, dices muchas cosas muy interesantes porque estoy convencida de que el público es muy inteligente. La audiencia va a consumir lo que le parezca relevante, pero tienes mucha razón al mencionar que a veces los medios se encargan de hacer algo
muy relevante cuando no debería de serlo, y a veces que pase sin pena ni gloria cuando valdría la pena analizar más allá, ¿no? Entonces, temas como quién es mejor, Raúl Jiménez o el Chicharito, quiénes son las mejores jugadoras, si es mejor portera una o la otra. O sea, siento que ese tipo de conversaciones a veces no suman tanto, cumplen la función de generar tráfico y generar clics y generar rating, pero creo que la afición en este momento empieza a querer buscar otras cosas, ¿no? Y me queda claro que el análisis y ese tipo de contenidos, son, pues, una de esas cosas que ahora buscan, ¿no? Porque quieren comprender, quieren ver más allá. Y en ese sentido, hablas ahorita de que llegas al fútbol femenil, pero ¿cómo fue tu primer contacto? ¿Qué fue lo que pasó para que te llamara la atención empezar a ver la liga? ¿Alguien te recomendó ver un partido? ¿Cómo fue ese camino a esta liga hermosa del bien para ti? Fue un camino piedroso. Un camino, yo creo que en el que no tenía que haberme cruzado quizás de repente. Yo no tenía como tal tan visualizado el analizar femenil ni nada de eso. Me pasó a lo mejor por algún momento cuando inició la liga. Si soy sincero, al principio no le tomé tanta atención que no fuera mi equipo. O sea, que no fuera el Guadalajara y afortunadamente, pues, primer campeón y demás. Primeras campeonas y Sí, demás. nunca les van a quitar eso, primeras campeonas de la Ojo, liga, bye. ojo polémica. Cuchillo, y no estamos en live de los miércoles. Pero, el chiste es que no creo haber iniciado desde el principio, eso lo tengo claro, o sea, no llegué, desde el 2017, creo que empezó la liga, ¿verdad? Desde el 2017 empecé a ver todo el fútbol y demás, o sea, yo había visto partidos de selección mexicana cuando los pasaban en televisión, sobre todo, o sea, no era de los que sufría por links, porque, pues, en ese tiempo siempre más bien había visto fútbol varonil. Mi primer contacto llega cuando precisamente en el medio en el que estuve, en el que me dio la primera chance, Factor 4, mando saludos, si todavía siguen por ahí, flotando aunque sea, pero me dan la opción o me dicen: "Oye, estamos también cubriendo liga femenil, no tenemos a quién", sobre todo eso, no tenemos quien vaya, ¿no? Y yo les digo: "Oigan, pues, ¿qué lugar hay, no? ¿Qué posibilidad existe de que pueda ir?". Pues puedes ir, de fotógrafo, para cubrir en cancha. Y ahí también, yo también en ese tiempo tenía muchas ganas de tomar fotografía en cancha. El primer partido al que fui fue un Pumas Cruz Azul de la jornada 16, que creo que fue del 2019. Ojo, ojo, hasta casi todo el marcador. Creo que fue 3-0. 3-0 a favor, Pumas. Ya iba a acabar el torneo y demás. Y al final, pues, me animé a ir porque dije: "Bueno, ¿por qué nadie más va, no? ¿Por qué, pues, nadie dice yo voy?". Sobre todo esa parte de partidos de femenil, no había muchos que dijeran como con varonil, porque, pues, todos se peleaban por partidos de varonil. "Ah, sí, yo quiero ir a cubrir a Cruz Azul. Ah, sí, pues, yo quiero ir a cubrir al América". Y nadie decía: "Bueno, ¿por qué no van a cubrir a Pumas, no? O a América", que son los que tenemos más cercanos siempre en la bella ciudad. Y pues tomé fotografías, empecé a conocer jugadoras, y en ese lapso todavía hasta me tocó, cubrir liguilla, porque fue al siguiente partido, le tocó jugar contra Rayadas. Y, pues, yo fui y dije: "Bueno, pues, el ambiente es diferente, el juego es también diferente", o sea, se nota a leguas que el ritmo es diferente, y empecé en toda esa parte de tener coberturas en cancha, porque cuando pasé de Factor cambié de medio a Kick, a una agencia fotográfica también, deportiva y demás, pues ahí sí empecé a pedir más partidos de femenil. No, yo voy a cubrir femenil, yo voy a cubrir femenil, para tener esa oportunidad de ver a las jugadoras más de cerca y sobre todo de conocerlas, porque, pues, también no era como que o sea, es una liga nueva que recién voy comenzando, y pues tengo que empezar a conocerlas, al menos a ver quiénes son, a ubicarlas, porque, pues, a lo mejor tú ibas y decías: "Bueno, le voy a tomar foto". "Ah, pero, pues, no sé quién es". ¿Cómo le hago para que le llegue la foto? ¿Cómo le hago para que para etiquetarle y demás? Y en ese lapso creo que fue como yo creo que el torneo del 2019, el tramo final, ¿no? O sea, creo que esa era la apertura. Cuando toda esa parte del torneo creo que cubrí, pues, yo creo que unos 15 partidos, o sea, entre Pumas y América, creo que cubrí la mayoría que pude y empecé a conocer a las jugadoras. Después pasó, pues, esta parte de quedarme en casa y entonces, pues, volví a lo del análisis, pero ahora me enfoqué
ya haber conocido a las jugadoras, ya ver cómo jugaban, ya saber quiénes eran. Y veía yo más y más partidos de femenil. O sea, no nada más me quedaba con los partidos a los que yo iba, porque había veces en los que se me cruzaban, por ejemplo, con los de Chivas. Si yo iba a una cobertura del Estadio Azteca, tenía que hacerme 3 horas de aquí, casi, casi. O sea, en lo que me hacía 2 horas para llegar, acabar el partido a las 7 y 2 horas para regresar, ya no me daba tiempo de ver otro partido. O sea, solamente tenía que enfocarme en un partido para la cobertura. Y los días en los que no iba a cubrir, pues empezaba a ver otros partidos de demás, Tigres, Santos, Cruz Azul, las mismas Pumas cuando les tocaba de visitante. Y ahí fue donde empecé a llenarme de más liga femenil y creo que es donde, pues donde empecé a sumar más cosas. Ya nada más retomé lo del análisis, porque siempre llevé análisis del tiempo que te decía. Imagínate, son 6 años ya. Yo creo que, al menos bien analizando, son 4, de mínimo. Desde el 2017 para acá sí recuerdo haber analizado muchas cosas, o sea, diferentes a lo que yo analizaba en ese lapso. Y nada más lo empecé a juntar porque te daba más tiempo, no más tiempo, te da más opción por el ritmo diferente de las jugadoras del fútbol femenil. Es mejor y aparte, pues me llama más la atención porque es algo nuevo. Al final no termino de conocer a las nuevas jugadoras que recién salen o lo que pasaba apenas en los Olímpicos. No, también he tenido la oportunidad de ver mucho fútbol internacional, que es en donde pues todas ustedes saben, de ahí sí me lleno de todo lo que ustedes dicen. Y qué mejor, ¿no? Porque la idea es seguir aprendiendo de todos. Esta comunidad es tan hermosa que entre todos nos echamos porras y aprendemos y demás. Y justo, pues es el objetivo de futbolera, ¿no? De que los demás aprendan lo que estoy aprendiendo yo, porque siempre he dicho que yo llegué tarde a la fiesta del fútbol femenil y siento que todavía falta mucho para ponerme al día. Y seguramente hay muchas personas que están llegando y que se topan pues con toda esta gama de posibilidades, ¿no? Ver el partido por mero entretenimiento, ver el partido para analizarlo y aprender a observarlo con otros ojos, ¿no? Ahora, hablas de las diferencias que hay, que juegan a otro ritmo. ¿Por qué crees que estas diferencias existen? ¿Es por la misma evolución del fútbol? ¿Es porque a nivel quizá de dirección técnica les piden otro tipo de cosas? ¿Cuál es la diferencia principal que notas entre un análisis de un partido de fútbol varonil y uno de femenil? Cuando hablo de ritmo me refiero a la forma en la que va el partido, porque hay partidos, por ejemplo, obviamente en varonil, que van rápido, o sea, que van 2, 3 toques y salen al rival o viceversa, ¿no? Y hay partidos en donde, pues, hay bastantes toques y de plano no pasa nada, o sea, yo lo vería, o yo pienso que va por la parte física. En algún punto sí pensé que era eso más, pero después de haber visto toda esta parte de, por ejemplo, el torneo pasado de la Champions, dije: "Okey, pues el Barcelona, juega prácticamente como el Barcelona de hace 8 años", el que todo el mundo no, 8 años, más tiempo, 10 años. Pero en ese tiempo también era un fútbol diferente, o sea, va evolucionando y sí tiene que ver parte de. Yo creo que en algún momento el fútbol femenil de aquí, pues, tiene que ver a los demás equipos, a las demás selecciones para poder evolucionar. Va empezando, o sea, no nada más es como de la noche a la mañana ya todas las jugadoras van a dar un toque como Aitana, ¿no? O, por ejemplo, como Sinclair, no todas, o sea, yo sí veo a lo mejor a Desiree jugando a esa edad y jugando así, porque tiene demasiada demasiada interpretación para poder jugar así, pero, pues, es lo que yo creo que diferencia y es bueno, o sea, no quiere decir que sea malo, o sea, que el fútbol femenino va más lento o demás, ¿no? O sea, eso no tiene nada de malo. Te da opción de ver muchísimo más cosas, sobre todo porque muchas veces creo que se ha dicho, no sé si sea siempre la verdad, pero creo que se ha dicho que esta es una liga de formación y eso es lo que, pues, ha generado desde el principio, o sea, no nada más estamos pensando en que, pues, vamos a generar fútbol espectáculo y demás, porque sabemos que yo creo que esa parte de fútbol espectáculo, pues, está a lo mejor con 6 equipos, eso lo tenemos muy claro. Y eso por lo que han armado de plantel, lo de la plantilla, apoyo y demás, ¿no? Pero hay otros equipos que se han dedicado quizás, no sé, a formación de jugadoras, a irles dando conceptos para que también en algún punto lleguen a dar el salto a esos equipos que precisamente están ahí o que a lo mejor no sé si lo han pensado también los jugadores que puedan dar el salto al fútbol colegial en Estados Unidos o quizás a la liga de allá que podrían, o sea, estar aquí y estar allá, creo que sí es un punto de ritmo más diferente a lo del fútbol de aquí, pero creo que también al final les enseña. Y eso tiene que ver mucho a la hora de tomar una decisión. No es lo mismo que aquí recibas un pase y tengas a lo mejor 2, 3 tiempos, a eso me refiero con ritmo,
para ver en qué momento lo vas a dar o para ver si no te va a llegar a alguien y demás, a hacerlo, por ejemplo, en partidos pues de mayor tensión, por así decirlo, y de otra liga, o sea, no sería lo mismo. Por eso cuando se anunciaron toda esta parte de las extranjeras o cuando repatriaron algunas mexicanas hace como 3 torneos o hace 2 años, que creo que fue cuando empecé a ver también, eh, se nota luego la diferencia entre haber crecido en otro fútbol o haber pasado una experiencia europea o demás. Por ejemplo, con Rubí Soto. O sea, se le nota a leguas que tiene otro tipo de entrenamiento y otro tipo de formación que le complementa lo que ya tuvo aquí. Y esa es la parte importante para futuro. O sea, no nada más para pensar en el ritmo, demás. O sea, en algún futuro el fútbol femenil va a cambiar. O sea, no nada más vamos a estar hablando que sea así y lo mismo va a ser con el varonil, va a cambiar. O sea, van a ir a diferentes ritmos, pero pues tampoco es como que vayan a ir tan diferentes. Para ti, ¿cuáles son las jugadoras que tienen como esa visión distinta? Digo, quizá por un tema que se formaron o jugaron en otras ligas, pero que para ti es como muy lógico o muy fácil de detectar, porque a lo mejor no entendemos por qué, pero sabemos de que, oh, es que esta jugadora hace cosas chidas, pero no alcanzamos como a interpretar la razón. Para ti, ¿cuáles son las jugadoras que más te gustan justo por eso, por esa inteligencia al momento de estar en cancha y que se diferencian de las demás? Yo siempre he pensado que, por ejemplo, Jaramillo, cuando estaba en Tigres, la veía jugar y pensaba: "Okey, ¿por qué? Porque es banca", ¿no? Pero después veía el soporte del equipo, que siempre fue, o sea, siempre se ha mantenido ese mediocampo, y digo: "Okey, pues Tigres no necesita de una jugadora así", porque al final lo que le da, opciones en ataque siempre fue Katy Martínez y Belén Cruz. Belén Cruz a mí también se me hace una jugadora muy buena, y es que yo creo que se ve luego, o sea, se nota a leguas porque no nada más es por habilidad, o sea, por habilidad en regate, por habilidad en el uno contra uno o por demás, ¿no? Que se quita 3 jugadoras. Creo que va más o al menos yo lo siento así, porque yo sí tengo debilidad por las mediocampistas, y es que te pongan un pase en donde nadie va a ver un pase, o sea, y esa capacidad la tiene, por ejemplo, Mayor de repente sabe que alguien va a tirar un desmarque o presiente eso y tira el pase a donde cree que va a llegar la jugadora o a donde debería llegar. Quizás a algunas jugadoras aún todavía les falta esa parte de interpretación para poder seguir el pase, o sea, para poder tirar esa línea de pase. O sea, ve la línea de pase la jugadora que lo tira, Mayor o Monsiváis, por ejemplo, el gol que fue recientemente contra Puebla. ¿Quién más te llega a poner un pase así? Nicole Pérez, Jaramillo, como había dicho, en su tiempo que la vi con Tigres, y qué bueno que llegó a Chivas. Eso fue de las cosas que más yo creo que me hizo alegre. María Sánchez también, cuando no se dedica nada más a ir a línea de fondo y puede poner a lo mejor un pase 30 metros atrás del campo, y eso precisamente porque van acompañados de su técnica y van acompañados de la forma de interpretar a dónde quieren ver el pase. ¿Quién más podría ser? Peraza, obviamente, Mauleón cuando no nada más tiene que llevar esa parte del uno contra uno, cuando tiene que, es que yo lo llamo echarse el equipo al hombro, no nada más pues llevarse, o sea, agarrar el balón desde medio campo y empezarse a llevar a todos, eso no, eso es imposible. Más bien es cuántas oportunidades le ayudas a crear a tu equipo. Por ejemplo, con Licha la había visto en lapsos menores, pues, en rayadas, porque no había tenido, pues, tantas opciones también de haber jugado con Desiré, y de repente ves en el tiempo que va con el Guadalajara y dices: "Okey, ¿por qué no la aprovecharon de centro delantera?". Pero después ves a Desiré y dices: "Bueno, pues, a lo mejor no tenían cierta capacidad para juntarse o demás". Johanna Robles también es una mediocampista que pone muchísimos pases, y también no nada más con centrocampistas, sino con defensas que puedan darle buen trato a la pelota. Creo que también es importante empezar con el balón desde el fondo, y es por eso que le damos más virtud a lo que, por ejemplo, genera Greta Espinosa, Cristina Ferral, las jugadoras o de los equipos que llevan más el balón, Rayadas, Chivas, también Pachuca. En América también de repente Orejel, aunque luego ya sabes lo que le lo que le dicen, pero al final te ayuda en ciertas fases, y creo que toda esa parte de conjuntar a jugadores de buen pie y de mejor interpretación te ayuda. Si tú juntas a una jugadora que sabe a dónde va a tirar el pase, por ejemplo, Nicole Pérez, sabe a quién le va a tirar el pase largo. Cuando empezó la choreneta con Nicole tirándole pases a María Sánchez, pues dices: "Aquí tengo algo para formarlo grande", y no nada más en algún equipo, sino generar interacciones para la selección. Eso es lo que importa
al final, porque tienes jugadoras que pueden interpretar no nada más eso. O sea, las más inteligentes son las que más van a entender cómo, o las que más van a crecer tácticamente, no nada más para jugar arriba, sino para poder defender, para saber en qué momento marcar, para saber en qué momento ir al robo, para saber cómo van a marcar su zona. Eso es lo que al final, pues, es importante para poder juntar en todas las jugadoras. Y sí, yo entiendo que a lo mejor todos digan, no, pues Ovalle, por ejemplo, es muy, muy buena en los unos contra unos, pero a lo mejor en ciertos lapsos le falta esa parte de inteligencia táctica. O sea, no digo que vaya, sea alguien que no, marca diferencia, obviamente, pero lo hace a través de toda la calidad que tiene. Y quizás cuando crezcan en ese punto de tener mejor sentido táctico, pues va a ser todavía mejor jugadora. Y eso no sé si al final va a pasar cuando se quede aquí, sino cuando emigre a otras ligas. Y probablemente con muchas jugadoras, cuando uno las ve aquí que brillan, pues es lo más importante que salgan a otros lados para que vean que es totalmente diferente esa parte que te contaba también antes del ritmo. A veces vemos a jugadoras que para nuestra liga son, sobresalientes, pero que de repente las pones quizá en una liga mucho más competitiva y de pronto ya no lo son tanto. Y no es porque sean malas, sino porque les toca enfrentar retos diferentes y estilos distintos y a defensas con las que no se habían topado. Entonces, siento que, jugadoras que salgan, más allá del nacionalismo de querer que las jugadoras buenas se queden para mejorar nuestra liga, al final es para poder ayudar a dar una aceleración a la evolución del fútbol mexicano como liga, con este roce, ¿no?, del que hablabas, ¿no? Jugadoras que vienen a México como Charlín, como Rubí, que traen otra cosa porque, digo, Charlín por todos los años que estuvo allá y Rubí que este año le sirvió muchísimo para dar como este brinco de calidad que ya tenía, pero que la puso como en otro escalón. Entonces, a veces como que pensamos que no se vayan, que se queden aquí. No, no, necesitamos que vivan eso, que se topen con eso, porque desafortunadamente, si no es así, solamente nos vamos a topar con ese reto a nivel de selección y, pues, ya para qué, ¿no? Ya cuando me agarraste, ahora sí que comiendo moscas. Y en ese sentido, el aficionado a veces es aficionado de espectáculo. Yo decía hace rato, no tiene nada de malo, está muy bien que el fútbol te entretenga, pero a veces el fútbol espectáculo no nos hace ver la efectividad de las jugadoras. Nos dejamos ir por el regate de una jugadora y a veces en un partido no necesitas que la jugadora haga regates, necesitas que la jugadora sea efectiva en sus pases, que tenga esta capacidad de moverse al espacio, de crear a lo mejor una pantalla, o sea, y a veces eso hace que no entendamos por qué hay jugadoras que están en selección o porque son tan relevantes en un equipo y de repente en otro equipo no lo son tanto, o al revés, como Licha, que en Rayadas era como, ¿por qué la tenías en la banca? Y acá es la goleadora histórica de Chivas. Entonces, ¿cuáles son las interpretaciones o lecciones que nos deja esto a nivel de selección, no? Digo, ya para cerrar con un poco de polémica, con esto que ha pasado últimamente de tener resultados adversos, dejarnos llevar por el resultado y las goleadas, pero hay algo ahí, o sea, sí hay razón de por qué las jugadoras están en donde están, por qué convocan a una y no a otra. ¿Crees que es justo por eso que este descontento de la afición es por confundir el espectáculo con la efectividad? Yo creo que sí es así, pero tú eres el experto. Tú dime si la percepción a veces del aficionado se sesga un poco porque quiere divertirse y quiere entretenerse más allá de ganar bien o de evolucionar bien, quiere el resultado. Sí, es que también históricamente así ha sido siempre en el fútbol mexicano, o sea, no nada más es como lo mencionas. La gente siempre se va a guiar por el resultado, sea como sea. Y quizás precisamente la gente no siempre, o el aficionado promedio, porque se le puede decir, o sea, no digo que esté mal, o sea, al final si tú quieres ir a ver un partido de fútbol y nada más vas para echar desmadre, para cotorrear, demás cosas, no tiene nada de malo, o sea, al final tú nada más vas a ver el fútbol y no tiene nada de malo el querer pasarla bien por ese rato, ¿no? Que puedes disfrutar con los demás. Pero creo que sí tiene que ver con formular cierta opinión a través de ello. O sea, no puedes guiarte por decir, ok, 2-0, pues no, pues perdió el otro equipo porque sí. No, o sea, también hay que preguntarse por qué pierdes. Y a partir de eso, cuando te preguntas el por qué pierdes, ya te vas a preguntar por qué estás ganando o por qué no ganas a lo mejor como tú quieres. Creo que esa parte, pues siempre ha sido trasladada de gente que a lo mejor se hartó del fútbol varonil, porque ya he escuchado mucha gente que estaba en el fútbol varonil o que era aficionado a todo esto y de repente se pasó al fútbol femenil precisamente porque quizás no hay tanta gente que esté pues
con esas opiniones que estás mencionando. Pero creo que sí se ve al final en igualdad lo que pasa en selección nacional. O sea, porque es que todas las opiniones de todos los aficionados de equipos se juntan al final. Y si, por ejemplo, yo opino que, no sé, Rayadas está jugando mal, ¿no? No, es que está jugando mal, aunque ganen 3-0, no sé, no me está gustando o demás. Luego veo a selección nacional en donde hay más gente que a lo mejor le está tirando hate por lo mismo, pues obviamente se va a polarizar todo eso. Y eso lo tomé recién cuando fueron los amistosos contra Japón y contra Estados Unidos, y cuando precisamente perdió estos dos torneos la selección mexicana. Es que por qué Martino, es que por qué tal, es que por qué Vergara. O sea, si te das cuenta, todas esas opiniones llevan la misma dirección, tienen el cuchillo exactamente así, y yo no entiendo por qué. O sea, yo recuerdo que cuando pues no analizaba tan a fondo, a lo mejor sí me preocupaba, ¿no? Y decía, bueno, pues va a llegar un nuevo director técnico o demás, pero lo corrían al mes o lo corrían terminando el torneo, sobre todo en la era de Jorge Vergara, siempre pasaban ese tipo de situaciones con Chivas, ¿no? Y siempre después empezaron a pasar, o me empecé a dar cuenta que pasaban mucho con el fútbol mexicano en general. Entonces decía, bueno, por qué vamos a criticar algo que nada más tuvo, no sé, 3 meses de trabajo o demás, para que uno también entienda el contexto en el que está? En 3 meses no se puede hacer mucho a menos que seas, no sé, algún director técnico de élite, y se vería eso al mes. O sea, si tú al mes no ves que tu equipo está jugando algo, ya sería preocupante. Y es lo que veo ahora por ejemplo, con Rayadas, ¿no? Se nota luego que ya trasladó la idea que tenía en Pachuca, porque básicamente no sé si no había gente que veía partidos de Pachuca, pero está jugando similar a lo que tenía con Pachuca. A lo mejor un gol, 2 de ventaja, y a partir de ahí se dieron un poco, o cómo tenían el control del balón, que es lo más importante. Pero pues toda esta parte de polarizar la opinión al final por lo del resultado y demás ha sido un mal, que es precisamente por lo que creo que hay que cambiar pues todo esto con la parte del análisis. Por eso a veces creo que se le dice contracorriente cultural a la forma de analizar, porque pues al final no ves análisis en programas de debate que se supone deberían de ser sobre deporte, cuando uno veía Fox Sports o toda esta parte de fútbol picante. Esos programas los dejé de ver hace como 5 años, yo creo. O sea, no he visto nada que me hayan sumado en algún punto, y no quiero decir que hay gente que no sepa lo que esté diciendo en ese tipo de programas, porque he aprendido también de ellos, de otros quizás que no estén en los programas de siempre, pero al final sí te dejan en algún punto algo. O sea, de todo siempre te deja algo. Y creo que eso es lo más importante, ver o entender que no podemos también dar opiniones sin ni siquiera tener un cierto sustento, porque por ejemplo pasa con lo que recién había pasado, ¿no? De, ok, ¿por qué hacen proyectos de fuerzas básicas y demás? Bueno, pero ¿por qué dices eso? Si ¿a poco tú ya viste el futuro como para decir que no va a generar nada? Porque esto al final es algo que estamos haciendo para el futuro, ¿no? No, pero es que date cuenta que en otros lados, y pues ya también entrar en más situaciones de esas y pelearse con gente que a lo mejor nunca va a cambiar su opinión, porque también hay que entender eso. O sea, va a haber gente a la que no le vamos a poder dar otro punto de vista y hacer que también pues entre esa opinión en ellos, pues al final sería como hablar con la pared y no tiene sentido. Sí, totalmente. Y que es gente que vive del resultadismo, ¿no? De que si tu equipo goleó, pues chido, y si perdió, pues lo hacemos garras porque no me diste la victoria, y o sea, y no ven más allá construcción de proyecto, inversión, todo lo que hablas, ¿no? Y creo que ese tipo de cuestiones al aficionado promedio no le interesan, quiere ganar y ya, y no entiende por qué cuando gana y tampoco entiende por qué cuando pierde, ¿sabes? Entonces, en estos momentos tener como esa capacidad de ofrecer contenidos que te ayuden a entender esos porqués, pues también te hace un aficionado mucho más crítico y que exige más, y que cuando emite una opinión informada, la exigencia tiene mucho más peso, ¿no? De nada te sirve exigir ganar e insultar si no tienes una, como que un background atrás, ¿no? De, mira, exijo ganar porque todo esto que se ha hecho no ha funcionado, pero ya hablando como con conocimiento de causa y no solamente porque te di 2 jornadas y en la tercera, pues, no me da resultados, pues, nos vemos, ¿no? Entonces, y pasa mucho ahorita con la femenil, ¿no? Hay entrenadoras que quizá no tuvieron un buen torneo el año pasado, el semestre anterior, pero le están apostando a proyecto, y al final, pues, eso es lo que necesitamos, ¿no? Que genuinamente se crean estas cosas y que se haga, pues, una revisión contundente de estos avances que a veces el resultado no te deja ver, ¿no? Y ya para ir cerrando un poco,
justo todo el análisis de datos, toda esta manera de ver el fútbol desde otra perspectiva, ha estado presente desde hace mucho tiempo, quizá de otras maneras, pero la tecnología ya lo hace mucho más fácil. ¿En qué lugar estamos como país hablando de la Liga MX femenil en ese aprovechamiento de recursos? Sé que Chivas lo está haciendo de una manera muy positiva, pensando en estas como carencias que pensaba uno que podía tener y que las está supliendo con esta información que te da el analizar el porqué, pero hay otros equipos que lo están haciendo. Tú, desde tu perspectiva, ¿consideras que estamos en un buen lugar a comparación de otras selecciones para empezar a hacer esta interpretación, a implementarla, o cómo estamos ahí en esa cancha? A estas alturas, que el cuerpo técnico tenga no nada más, pues, las opciones de siempre, ¿no? Que siempre vemos a 5 personas ahí en el banquillo, no nada más al director técnico o directora técnica. Que estén ahí al lado, pues, es importante. Pero los que van por detrás, o sea, los que lo integran al final completamente, los que están arriba viendo el partido, los que graban entrenamientos, los que están precisamente, como dices, analizando datos, porque no nada más es analizar datos, hay que interpretarlos, y creo que es lo más importante. Yo podría decir, okey, tal jugadora tiene 20 pases acertados en un partido. Sí, okey, pero, pues, 20 de esos pases fueron a su portera, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve a lo mejor en lo que yo creo o en lo que yo pienso implantar? Como bien dice Vergara, que creo que se nota a leguas cuando menciona lo de modelo de juego. Cuando mencionan la palabra modelo de juego, significa que no nada más están en un interés individual, que no nada más están pensando en qué tal jugadora por destello, a lo mejor individual, que yo lo veo así, salve el partido. O sea, están implicando que van a trabajar, no sé, si van a defender de las 2 líneas de 4 y luego las 2 delanteras, ¿qué jugadoras lo van a hacer bien? Si van a lo mejor atacar en transición, ¿qué jugadores lo van a hacer bien? Precisamente. Y creo que esa parte es en donde engloba lo que dices del cuerpo técnico, o más bien, de qué cuerpos técnicos lo están haciendo. Sé de Necaxa, que sí trabaja como tal en analizar toda esa parte. Sé de Juárez también. Bueno, hasta donde sé que tienen un analista, que sí, que sí es también, pues, su trabajo y demás, porque esa es la parte, ¿no? Fungir como parte detrás del cuerpo técnico, o más, no detrás, sino menos vista, a lo mejor, porque debe haber un departamento de análisis o hasta cierto punto. Supongo que Rayadas lo tiene por lo que mencionaba ayer Espejo del modelo de juego precisamente. Vergara debe estar obviamente en ese punto, porque muchas veces también le hemos visto que está viendo ahí los partidos en cantera o en donde puede, porque es la idea, o sea, como seleccionadora nacional tienes la oportunidad de escoger a tantísimas jugadoras que encajen en lo que a lo mejor tú vas a buscar. Y creo que esa parte deben de verla también los demás equipos. Okey, soy Rossi, lo más seguro, porque también con Querétaro, porque tengo ahí un un buen amigo, él también está en inteligencia deportiva y me ha dicho que ha estado platicando con Carla y demás, y se dice que se nota a leguas que sabe muchísimo de fútbol. Yo creo que también ella se basa, porque también tiene que ver con el entrenador, entrenadora, cómo voy a explotar lo que tengo para que me ayuden por detrás de mí. O sea, no nada más un entrenador a estas alturas, pues sabe todo. O sea, obviamente sabe lo que va a realizar en trabajo de semana, en preparaciones de partidos, en la gestión de grupo y demás, pero también debe tener esa parte de ayuda por detrás. O sea, no puede saberlo todo, no le va a dar la vida para ver. O sea, él tiene que estar enfocado en el día a día, no puede andar viendo, no sé, 10 partidos del rival que viene o de los 2 rivales que vienen y demás, y esa es la parte importante de todo esto de inteligencia deportiva. Como bien sabes, habías dicho con lo de Chivas, que por ahí le habían realizado una entrevista al buen Alex, previo a la final, creo. Me imagino que también Tigres debe tener su parte de inteligencia deportiva y demás. Y creo que es lo que nos va a llevar no solo en el fútbol femenil, sino creo que el fútbol en general a tomar otros niveles, o sea, a pensar en el rival, y esa es la parte de evolución del fútbol también. Al final, pues ver lo que va a hacer mi rival y ver cómo lo voy a contrarrestar y demás, y es en la parte en donde el fútbol pues está creciendo. O sea, es evidente, en algún punto el fútbol era totalmente distinto. Digo, se guiaban por la planilla de formación inicial, y cuando uno creía que veía la formación por números, porque antes era por números, pues se cambiaba por ahí el dorsal a alguien y tú decías, no, pues si se supone que era el 10 y al final está jugando de otra cosa. O sea, al final yo no conocía a los rivales, y a estas alturas, o sea, con todo lo que tenemos a la mano, es imposible casi no conocer a lo mejor la jugadora más desequilibrante de Santos,
de Querétaro, cómo vas a orientar tal vez la salida contra Toluca o todo eso, o sea, creo que esa parte importante, pues, se está dando y se va a seguir dando a futuro, va a cambiar. Por ahí un amigo también había puesto algo sobre ello, que el entrenador no nada más iba a ser la figura como tal del equipo, o sea, no nada más él iba a estar en el banquillo, o sea, se va a llenar de más equipos y de más personas que le van a tratar de ayudar para toda esta parte de preparar encuentros y demás. Sí, fíjate que siento que en esta transición de echar mano de las nuevas tecnologías y de estos datos y la interpretación, porque ya nos habías dicho esa parte a la profe y a mí de no basta con saber los números si no entiendes para qué son o para qué te pueden servir. Y siento que también va a ser un lapso importante para las jugadoras entenderlo, porque tengo la impresión que hay jugadoras que muchas veces no entienden el porqué de las decisiones técnicas, pero a la vez, o sea, se tienen que acostumbrar. O sea, ya no es como antes de que, no, pues es que sacaron a fulanita porque se equivocó en 3 pases. No, no. O sea, ya va más allá. Puedes haber dado un gran partido, pero el cambio para que entre otra jugadora o que incluso inicie de titular quizá no tiene nada que ver con el gran partido que diste la vez anterior, quizá tiene que ver con que el rival es diferente y necesitan a otra jugadora que tenga otro tipo de recursos, y a veces siento que esa parte también para las jugadoras va a ser vital, ¿no? Que todo este grupo que se va formando alrededor del entrenador o de entrenadora entiendan cómo transmitir eso para que también estén como en esta dinámica de que, pues, son un solo equipo, ¿no? Hablando a nivel de clubes y hablando a nivel de selección. Entonces, no sé, siento que también eso va puede ser un gran reto. Por ahí había, no sé si había leído o había escuchado, no sé si lo si lo dijo en algún momento y si no, ya la quemé. A Jacqueline Rodríguez creo que sí intenta buscar o sí le pasan videos. O sea, no sé si ella los pide como tal o si se los dan para analizar a lo que le va a tocar en el rival. No recuerdo dónde lo vi. O sea, yo supongo que algunas jugadoras también para sentirse seguras, porque también depende mucho de seguridad. Esto ya lo había platicado una vez con Gonzalo Pineda. Bueno, nos lo contó, no platicado, que cuando él era jugador no nada más se empezó a dar cuenta que prefería ver videos del rival o ver situaciones que a lo mejor le ayudaban para poder enfrentarlos. Pero había también otros jugadores, me imagino que también hay otras jugadoras, que no se sienten a gusto con ello o a lo mejor no pasan nada más de la charla de video, porque siempre se debe tener casi una charla de video. Ok, tal equipo va a jugar así, podemos utilizar esto, si ustedes van a presionar así y tal, pero quizás hay algunas que no les interese tanto ese sentido táctico al final y no tiene nada de malo, o sea, pero o sea, depende de cada jugadora y depende también lo que dices de cada cuerpo técnico, cómo voy a hacer para que ellas se interesen o cómo voy a hacer para que ellas pues tengan ese sentido de aprendizaje, porque al final es un aprendizaje el que te llevas y a lo mejor de ahí salen las futuras directoras técnicas. Digo, sabemos que Dinora Garza está estudiando el curso o ya lo había terminado, lo de dirección técnica, y eso significa que también ella está interesada en esta parte de preguntarse, ok, cómo voy a jugar, cómo voy a defender y demás. Cuando ya te empieza a entrar ese sentido de hambre, de conocer a tu rival, de ver los partidos, de querer analizarlos, créeme que al menos, o al menos conmigo, ya no te llenas con cualquier cosa, o sea, ya es como cualquier partido es ver otra cosa, o sea, por ejemplo, ayer estaba viendo al Arsenal contra el Brentford y decía, bueno, es que es diferente a lo que a lo mejor vi en otro partido, y lo de los Juegos Olímpicos es diferente, no sé, Australia, este partido al otro partido contra Suecia, o sea, son bastantes cosas que al final es como ver, yo lo pensaría así, es como ver una película nueva o demás. No sabes qué te va a deparar el partido, o sea, nunca sabes qué te va a deparar el partido. Podrás trabajarlo mucho, podrás pensar cómo puede ser, cómo podría llevar, pero a la mera hora de estar en el partido, pues pueden pasar miles de cosas que jamás te van a esperar. Una expulsión, que tu defensa se equivoque, que llueva, que no sé, que la cancha no esté bien, que tu jugadora se sienta mal, se lesione, o sea, hay bastantes cosas y eso es creo que lo más o la esencia de lo que siempre llamo al fútbol, porque al final, pues, es eso, o sea, es fútbol y siempre va a pasar algo, o sea, no nada más se va a quedar en un 0-0 o en un 5-0 o demás. Esto de lo que hablas de que hay jugadoras que se interesan por mejorar y por tener un rendimiento superior al de la media, también es parte de esta transición a ser profesionales, ¿no? Lo decía Nelly Simón en su conferencia, de prensa, donde presentó la estructura de fuerzas básicas, que hacía falta mucha profesionalización en el medio. Y a veces la gente
bueno, hay un sector que se ofende porque, ¿cómo? Pero si ya son jugadores profesionales. No, pues es que a veces exigimos mucho a los clubes, ¿no? Y con justa razón, de temas de sueldos, de que tengan traslados, decentes, descanso, etcétera, ¿no? Pero muchas veces se nos olvida exigirle también a las jugadoras que ya son profesionales, o sea, ya no te puedes ir de fiesta y llegar en vivo al entrenamiento, ya no te puedes quedar solamente con la charla de video, o sea, ya necesitas hacer más, y siento que a las jugadoras que no les guste hacer ese extra, son las que se van a quedar detrás, y creo que también eso habla de por qué hay jugadoras que empezaron siendo top y ahorita ya no lo son, ¿no? O sea, siento que ese extra que otras jugadoras sí hicieron, es lo que hace que las que ahorita son referentes lo sean, ¿no? Y quizá algunas de ellas también les hace falta un par de escalones para ponerse a la par de otras que son muy dedicadas y muy enfocadas en lo que quieren, pero sin duda creo que al final, pues, todo abona, ¿no? A que se haga, pues, un conjunto interesante en el que todas las partes entiendan su papel y todas las partes lo ejecuten con seriedad, ¿no? Sí, es que aparte, pues, obviamente las grandes estrellas sí tienen cierta disciplina, o sea, no nada más como dices, ¿no? La parte del sacrificio. Quizás, a lo mejor hay jugadoras que por ahí, no sé, salen de cierto equipo a otro, en donde pues, no te enteras de nada, pero cuando ya tienes que a lo mejor fichar a alguna de ellas y dices: "Okey, ¿cómo va a encajar en el grupo?". A lo mejor es alguna jugadora problemática, fiestera y demás, ahí sí, claramente que va a importar, ¿no? Pero, pues, a lo mejor hay cuerpos técnicos que también son más permisivos en esa parte, o sea, eso también no lo sé, pero son cosas que al final se dan para que también la jugadora se sienta más a gusto. Digo, a lo mejor pueden tener trato diferente en ese sentido, pero ya depende ahí de lo interno, o sea, ya depende ahí de cosas que a lo mejor ahorita, pues, no vamos a saber o demás, a menos que preguntáramos, pero, pues, ya ves que es muy muy difícil averiguar todo ese tipo de cosas. Pero creo que depende mucho de cuánto quieran crecer ellas. Yo creo que hay un techo muy alto para no solo para algún equipo, sino pues, para toda la liga, o sea, para todas las jugadoras que quieran entrar y que por ahí empiecen proyectos a darse más, así como los de Chivas, que anunció lo de fuerzas básicas, y si en algunos equipos ya había, o a lo mejor estaban en menor medida, o nada más mantienen a ciertas jugadoras con compañeros, porque al final no nada más es que se dé que la jugadora llegue y empiece a jugar contra niños también, porque pues no se va a dar igual, o a lo mejor crece diferente. Me refiero a que ser que van a tener otro tipo de fútbol, y cuando les toque jugar contra los de su categoría o contra niñas, pues va a ser diferente para ellas y van a tener cierto crecimiento, pero pues ¿cuántas niñas tienes a lo mejor por plantel en tus fuerzas básicas, ¿no? Porque por ahí había escuchado de Atlas, que estaba trabajando esa parte, pero al final los trabaja mixto, ¿no? O hay jugadoras quienes crecieron diferente y se desarrollaron de manera diferente al haber tenido este tipo de contactos con el fútbol mixto, yo podría decirlo así. Por eso es importante, pues, generar proyectos y demás situaciones que les ayuden a todas ellas. Claro, y creo que, eso es justo lo que va a hacer que el fútbol femenil siga creciendo, ¿no? Por ahí hay un hilo de Twitter de Adrianely Hernández que puso la razón por la cual el proyecto de Chivas era diferente al de otras escuadras que tienen fuerzas básicas, sí, pero no una estructura de fuerzas básicas, que es como la diferencia más puntual, ¿no? Y de lo que hablas de formarte con niños, sí es diferente, tiene ciertos beneficios, pero también tiene otras cosas que ya no te ayudan tanto. Entonces, creo que va a ser como la línea para que otros equipos se tomen en serio, ¿no? Alguien por ahí me ponía: "Es que Atlas ya las tiene". Pues sí, pero dime dónde, porque me metí al sitio de Atlas a buscar en qué parte vienen las fuerzas básicas de la femenil y no existe, no figura ni siquiera en su organigrama. Nada más hablan de los hombres. Entonces, pues entonces no existe, ¿no? O sea, o dime quién es el DT, quién es el coordinador de fuerzas básicas, o sea, toda esa información que no está, pues no existe porque está absorbida por la parte varonil y a eso es a lo que se apunta, ¿no? Justo en tener como estos procesos por separado para que le puedas dar todo el contexto necesario, para que le puedas dar todos los recursos y al final no importa quién lo estructure primero, lo que importa es que los equipos lo repliquen porque más allá de los campeonatos que puedan tener los equipos en lo individual, acuérdense que nuestro objetivo no es este, ¿eh? No es la liga, nuestro objetivo es el mundial, este y el que sigue. Entonces, creo que a veces, como aficionados, pues, obviamente queremos que gane títulos tu equipo, pero
para mí la satisfacción más grande, no va a ser tanto el que Chivas tenga un campeonato. Para mí la satisfacción, y se los digo genuinamente, va a ser ver a todas las niñas de todos los equipos que a ustedes se les ocurran, no nada más de Chivas, que sean las que van a representar a México, quizá no en el siguiente proceso mundialista, pero en el que sigue. Y lo van a hacer con una estructura mucho más sólida. Entonces, creo que a veces se nos olvida un poco esa parte, ¿no? Pero siento que vamos por buen camino y sin duda el integrar, pues, toda esta información que hay alrededor del fútbol, más allá de solamente el resultado, pues, va a ayudar justo a que la afición lo entienda también de esa manera y a que poco a poco vayan, cambiando, ¿no? Quizá los lentes con los que ven el fútbol femenil, ¿no? Y es lo bueno porque vamos a ir creciendo de la mano con, o sea, si la liga crece, pues obviamente todos crecemos, todos los que nos hemos sumado, porque como bien dices, no nada más llegamos, quizás un poquito tarde, pero llegamos a aportar, o al menos lo que yo siento es que hay que ir aportando, ¿no? Yo lo hago desde esta forma, como bien dices, Adrianelli, que respeto muchísimo y que siempre cuando tengo alguna duda de algo, sobre algo histórico, sobre todo porque ella me parece que es fantástica para toda esa parte de la información. Le pregunto, oye, Dranelli, ¿recuerdas a Susana? Una vez le pregunté sobre ella, y dice, sí, tal y tal. Y esa parte, pues al final, pues hay que irnos generando toda esta parte de interés, de información para los demás, no sé, que conozcan a las jugadoras, que conozcan a los equipos, cómo juegan, cómo a lo mejor son los proyectos de cada equipo también un sinfín de cosas que hay que darle a la gente para que también se interesen, no nada más. O sea, nosotros obviamente estamos interesados al 100%, al 200%. O sea, trato de ver la mayoría de partidos para irlas conociendo, para ver por qué en tal partido actúa así o por qué en tal partido puede ser diferente, ¿no? Pero o sea, ese es el punto, darle a los demás todo lo que uno medianamente sabe, conoce y así, para que lo vaya absorbiendo y al final después en alguna charla o demás, o cuando conozca, no sé, que tenga interacción con alguna chica o jugadora que quiera o demás, o sea, hacer un círculo grande, no nada más quedarse en lo que ahora estamos, sino va a ir grande y va a ir de la mano de toda la liga y creo que eso es lo más importante, que al final pues todos vayamos hasta allá arriba, dices, hasta el mundial, hasta donde se pueda llegar el máximo grado de competencia. Así es, pues con esa reflexión final nos quedamos, mi estimadísimo Omar. Muchas gracias por estar por acá, por contarnos tu experiencia, tu camino en este mundo hermoso del fútbol y también por ayudarnos a aprender a ver el fútbol de otra manera. Sé que para muchos, insisto, el fútbol es entretenimiento y ya, y está bien, pero cada vez hay más personas que quieren entenderlo, que quieren desmenuzarlo y personas como tú que lo hacen, pero que además lo hacen muy bien, pues ayuda muchísimo a que podamos disfrutarlo de otra forma, a que seamos una audiencia informada, que los datos nos respalden. Así que, pues una vez más, muchas gracias por ayudarnos a aprender contigo y por estar en este espacio. No, hombre, yo encantado de compartir y que además la gente también se sienta bien con todo lo que está, o sea, no nada más que se sienta bien, sino que se sienta informada sobre todo esto, o sea, que le genere cierta parte de interés de alguna manera táctico, yo creo, que también de alguna manera quiera preguntarse de los porqués, como bien dices, mencionabas mucho los porqués y creo que es lo más importante, preguntarnos los porqués, porque si nos preguntamos el por qué en alguna cancha o en algún partido, también nos vamos a preguntar por qué es en demás situaciones de nuestra vida y yo creo que es lo que nos va a llevar a ser no nada más mejores analistas o comunicadores, yo creo que también mejores personas. Así es, tus redes sociales para que te sigan, si están abajo de una piedra y todavía no lo han hecho, por favor. Si están abajo de una piedra, pues ya saben, @Omar01_ en Twitter, por si me quieren seguir, que creo es donde más, pues tiro cosas al día. Yo creo que tiro unas 5 cosas por día, por partido, dependiendo de lo que esté. Y nada más, pues en Instagram también cuando estamos por ahí en los lives de la querida Naim futbolera, corazón, pues Omar.f10 creo es algo así. Cuando suba fotos, si es que algún día regreso a tomar fotografías deportivas, pues voy a estar ahí subiéndolas y demás para que ustedes tengan bonitas imágenes para sus notas. Excelente, pues una vez más, Omar, muchas gracias por haber estado por acá.